pues es importante que quede para nosotros y para otras personas que tal vez por su quehacer académico de otras actividades no pudieron de todas maneras ingresar en el día de hoy o a esta hora. Entonces, de pronto, este material les puede servir. Con el profesor Juan Pablo nos conocemos, otro profesor de todas maneras, pues con gusto, cuando quiera, vamos a hacerlo un poco más cordial, eh, donde podamos como intercambiar un poco las experiencias. Pues cuando hay pocas personas, a veces se presta más para pues despejar inquietudes. Creo que el profesor Juan Pablo pues tiene ya experiencia amplia en estos manejos de la propiedad intelectual y la experiencia es lo más importante. Pues primero que todo, mi nombre es Juan Carlos Serna Rojas, yo soy el abogado de propiedad intelectual de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, OTRI Bogotá, creada en el 2014 como una apuesta, digamos, de la universidad para efectos de la innovación. Y la innovación pues trae otros elementos, incorpora, digamos, otras actividades. No solamente es el tema de la protección propiamente de la protección de la propiedad intelectual, sino que también pues, lleva a otros elementos, a otras áreas que han sido creadas dentro de la OTRI como una apuesta, digamos, a la innovación, entre otras, por ejemplo, el tema de los desarrollos tecnológicos, una capacidad para poder generar, digamos, un desarrollo, digamos, en materia de prototipado. Por ejemplo, es una experiencia que tiene la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Hoy, a la fecha, a corte de la fecha, tenemos esa experiencia. La experiencia, digamos, en el manejo de búsqueda en bases de datos de patentes, que pues por supuesto está en cabeza de el ingeniero David Romero. Esto nos permite un direccionamiento de las tecnologías que están digamos, en tecnologías de punta o la información, digamos, de documentos en materia de tecnología y de patentes. También tenemos el área de valoración, un área, digamos, que está determinada en la identificación de intangibles y, por supuesto, esa valoración económica. Cuando se habla de intangible, no solamente es porque algo está protegido por la propiedad intelectual, sino que puede generar un intercambio económico por su valor. Y adicionalmente, pues tenemos el tema de la oficina de relacionamiento, el área de relacionamiento, que es el que genera esas cadenas o esos contactos con el sector productivo y el sector tanto privado como público en materia de innovación, que está a cargo de Milena Rodríguez, y pues el anterior, el tema del área de valoración, a cargo del ingeniero Edwin. Aquí nos acompaña, por ejemplo, en este caso, Milena Rodríguez y David. Tal vez ellos también tienen un mensaje que decirnos antes de comenzar, que está relacionado directamente con las convocatorias, unas que se están proyectando y una convocatoria que es actual. ¿No es cierto? No sé si quiera, digamos, Milena o David, aprovechar que está el profesor Juan Pablo y el otro profesor para que comentarles un poco lo que es la convocatoria mientras vamos dando comienzo, digamos, con la presentación. Si quieren comentarles acerca de lo que está con la convocatoria de CIDC. Recordemos que la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación es una unidad especializada adscrita al Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. Como lo dije, con esas 4 áreas especializadas. Hoy, el área, digamos, de vigilancia tecnológica, de valoración de intangibles y el de relacionamiento. Entonces, si quieren, digamos, tal vez David. Ya, buenos días, qué pena que no encontraba dónde habilitar el micrófono. Como comentaba Juan, justamente este año tenemos abierta la convocatoria para alistamiento para el proceso de protección y transferencia desde la OTRI. Es parte de ese recoger experiencias que procuramos hacer permanentemente desde la oficina para facilitar o fomentar los procesos de protección y de transferencia para que podamos generar esas estrategias que nos permitan explorar las posibilidades de aprovechamiento de los resultados de investigación que se generan desde la universidad. Entonces la convocatoria puntualmente es la 4. Les voy a mostrar aquí directamente en los términos de referencia como para contarles muy en términos generales. Más.
La convocatoria está dirigida a grupos de investigación o semilleros que hayan tenido proyectos institucionalizados ante la universidad, registrados en CICIUD, entre los años 2015, que hayan iniciado entre 2015, enero, y 2021, y que tengan productos sobre los cuales ya pueda explorarse la posibilidad de hacer proceso de transferencia. Y lo que buscamos en general es crear un banco de resultados de investigación que nos permita tener como ese portafolio o ir consolidando o fortaleciendo ese portafolio que nos dé herramientas para llegar al sector productivo, a la sociedad civil organizada, a entes públicos, a diferentes actores externos a la universidad que puedan estar interesados en explorar la posibilidad de aprovechar, esos resultados de investigación o de incorporarlos en sus procesos productivos o sus procesos de valor directamente. La convocatoria en sí consiste en un acompañamiento durante estos ya 4 meses, 5 meses que nos restan, intensivo de las áreas, específicamente sobre los resultados que se postulen. Sobre los resultados que se postulen, como parte de ese acompañamiento se va a dimensionar el alcance de los requerimientos que puedan tener en términos de equipos, de desarrollos posteriores, de alianzas estratégicas que puedan ser claves para la mejora, para elementos como los que comentaba Juan Carlos ahorita, de prototipar las soluciones para hacer validaciones. Y en el mes de noviembre se va a desarrollar una rueda de innovación en la que vamos a invitar empresarios, la idea es que nos acompañe gente del sector productivo en general, algunos académicos pero cercanos al sector productivo, todos externos a la universidad, para hacer esa primera validación y confirmar ese ejercicio que hagamos durante estos meses, para que con base en esos resultados podamos decir, listo, según las características de un resultado que se haya acompañado, se van a invertir tantos recursos en un prototipo porque es lo que se requiere. Otro prototipo puede considerarse más adecuada a una estrategia de fortalecer una alianza estratégica con un actor clave. Entonces nos vamos a centrar el otro año en fortalecer esa alianza con el actor clave, disponer los recursos y los mecanismos institucionales que se requieran, pero la intención es eso, estos 4 o 5 meses, explorar claramente qué es lo más adecuado a hacer con cada resultado de investigación para que con base en eso el siguiente año podamos destinar unos recursos directamente de forma mucho más precisa y mucho mejor orientada para lograr resultados con la investigación, lograr resultados productivos o económicos o de impacto social con el resultado de investigación. Esa es la invitación. Acá en los términos de referencia pueden acceder al enlace de postulación. Está abierta hasta este viernes. No es difícil la postulación, perdón, bajo aquí rápido. En el punto 9 están los puntos. Es un formulario de Google, los datos generales de caracterización, datos generales de la iniciativa. Incluso nos relacionan el proyecto para nosotros con base en eso poder ampliar la información. No es necesario que nos repitan los documentos que ya estén registrados en CICIUD, con el código nosotros lo ponemos. Lo que sí se pide aquí son descripciones someras, el nombre del resultado, el tipo, el problema que atiende ese resultado, que no necesariamente es el mismo problema que atendía la investigación que le dio origen, los sectores relacionados, focos, acá una descripción del sector potencial, ese resultado a quién le aportaría valor, a quién le sería de utilidad o de beneficio ese resultado o la implementación, y anexar, el único obligatorio es el formato de autorización, y aquí si consideran pueden anexar los documentos que posiblemente no estén en el registro en CICIUD. La invitación es esa, para que puedan registrar sus iniciativas antes del viernes. Profe Juan Pablo, pues igual sé que estamos en el proceso de una patente, pero si tiene alguna otra iniciativa que hayan adelantado, bienvenida, porque sabemos que usted es bien inquieto con este tema. Te agradezco mucho, David, muy amable por la información. Vale, Como profe, siempre, muy amables. no, señor. Entonces ya los dejo Sí, con Juan para... sí, perfecto. Mire, es precisamente a partir de, digamos, de la necesidad, digamos, del tema de la transferencia y el tema de la protección, que resulta, digamos, importante que se identifique por qué se debe, digamos, proteger, digamos, estos intangibles en la propiedad intelectual, especialmente dentro de la universidad. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de todas maneras para
para los efectos de poder, digamos, conocer todo, digamos, lo que corresponde, digamos, en sí al tema, digamos, el tema de la protección de la propiedad intelectual y su necesidad, ¿no? Porque uno de los aspectos más importantes, y bueno, tal vez lo conocemos, la propiedad intelectual no es ajena. Los profesores pues realizan artículos, realizan investigaciones, han estado, digamos, en la academia un buen tiempo y por supuesto conocen específicamente, digamos, este tema y están relacionados. Entonces, es sencillamente como coger ese rompecabezas ya desde un punto de vista jurídico y decirle, bueno, estas son como las necesidades y si bien pueden ustedes participar, si tienen inquietudes, pues magnífico. Lo hacemos de todas maneras mucho más agradable. Indudablemente que pues estos son los temas a desarrollar, trataré de ser muy puntual, dada digamos la experiencia que tiene, pero pues sí, esta es la estructura. Se quiere de todas maneras que miremos un caso y tal vez me voy a centrar en ese caso, al final es algo que pues estuvo digamos ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que tiene digamos funciones jurisdiccionales en materia de derecho de autor, pero esos son los 5 temas que nos vamos a proponer y que por supuesto vienen de la siguiente manera. Probablemente que está propuesto un taller. Trataremos de todas maneras de proponerles algunas inquietudes para que veamos cómo realmente el derecho de autor específicamente tiene una interrelación, digamos, con todo el ámbito académico. Pero vamos a acercarnos un poco más al tema, digamos, que nos... Nociones básicas de propiedad intelectual. Insisto, vean, por la propiedad intelectual desde que nos levantamos, desde que comenzamos nuestras actividades, tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos digamos el celular, las redes sociales, entretenimiento, dispositivos, toda una serie de avances tecnológicos y de entretenimiento, si se le puede llamar, ¿no? A esta industria de todas maneras que aglutina desde obras literarias, por ejemplo, cine, arte, en fin. Y estamos continuamente con eso. Es decir, existe una propiedad, pero esa propiedad ya no es sobre bienes corporales, como podemos decirlo tradicionalmente, cuando decimos, mire, esta es mi casa, mi apartamento, mi carro, etcétera, que son, digamos, bienes corporables, son tangibles, sino que estamos hablando de intangibles, estamos hablando de los bienes producto del intelecto. Hay un esfuerzo intelectual y eso es lo que sucede con la propiedad intelectual, hace un reconocimiento a ese esfuerzo intelectual. Entonces dice, mire, aquí debe ponerse, digamos, un sistema, digamos, que le permita a esa persona que se dedicó con su esfuerzo intelectual, pues a tener algún tipo de retribución y algún tipo de reconocimiento de carácter social. De tal suerte que ahí es donde surge, digamos, el tema de la propiedad intelectual. Por supuesto, hubo muchos desarrollos a nivel de los siglos en los cuales se da un tipo de reconocimiento. Lo más digamos, en materia de derecho de autor, por ejemplo, estamos hablando de los reconocimientos en esta materia. También se hablaba, digamos, de patentes para los editores. Es decir, el Estado les decía a los editores en ese momento, cuando surge, digamos, el tema de la imprenta, dice, mire, vamos a darle de todas maneras un derecho exclusivo por los libros que ustedes editen. Y entonces así es que va apareciendo, digamos, las diferentes normatividades o las diferentes normas que van reconociendo, digamos, el tema de la propiedad intelectual, hasta llegar a un sistema que realmente nos dice, mire, ¿por qué lo justificamos? Si ustedes se acuerdan de todas maneras el tema de lo que sucedió con el tema de COVID, digamos, durante la pandemia, que yo creo que es algo que vivimos, que estuvimos cerca de todas maneras al confinamiento, que tuvimos seres queridos que tal vez no están ya con nosotros, que en fin, hay una serie de situaciones que nos llevó, digamos, a una problemática social, ¿sí? Tanto desde el tema, digamos, de salud como una vivencia social. ¿Qué sucedió? Claro, venían una serie de laboratorios haciendo una serie de investigaciones y esos laboratorios dijeron, bueno, tenemos aquí ya una vacuna que nos permite solucionar de todas maneras estos problemas de salud y por lo menos prevenir el tema del contagio del COVID y sus consecuencias. Bien, hay un esfuerzo intelectual, sí, hay que reconocerlo que hay un esfuerzo intelectual, pero también estábamos en un medio de la patente y muchos gobiernos
Dijeron, mire, a Pfizer las patentes, porque obviamente ese trabajo lo que primero hicieron fue patentarlo y dijeron, ¿por qué no lo liberamos para que todos los países puedan fabricar de todas maneras las vacunas? Bien, ya las investigaciones de esa manera no tenían. Si ustedes se dan cuenta, necesarias para suministrar todas las vacunas. Entonces, ahí es donde realmente dice el tema de la propiedad intelectual. Puede llegar a suceder que efectivamente exista un titular del derecho de autor. Puede suceder que por temas de necesidad social o de otra naturaleza se pueda, digamos, flexibilizar esa propiedad intelectual. Pero de igual forma se requieren unos otros esfuerzos y otros, digamos, desarrollos, tanto, digamos, institucional como de los sectores públicos y privados para generar una verdadera política que incentive la propiedad intelectual y que favorezca el desarrollo. No es proteger por proteger. Yo creo que no se trata sencillamente de decir, mire, todo esto es lo que tenemos que proteger y hoy en día pues todavía hay otro tipo de situaciones como es la inteligencia artificial, donde precisamente son dispositivos electrónicos que van desarrollando diferentes creaciones. Yo no diría que son creaciones intelectuales, pero son creaciones ya de carácter o desarrolladas, digamos, por inteligencia artificial. Estos son los nuevos retos de la propiedad intelectual, porque seguramente viene una serie de circunstancias. Y aquí, pues, en esta lista está precisamente lo que hablábamos. Tradicionalmente se dice, mire, la propiedad intelectual porque es un reconocimiento social del creador y el inventor. Eso es necesario. Hoy en día, si el profesor hace un artículo y le desconocen su nombre, puede adelantar las acciones legales porque requiere que tenga un reconocimiento de carácter social. Hay que incentivar la creación y el capital intelectual. Si no se protege la propiedad intelectual, seguramente las inversiones y seguramente ese trabajo y ese esfuerzo de estas personas para dedicarse a la propiedad intelectual, tal vez no lo reconozcan. Ahora, si bien no lo va a hacer, digamos, un sector privado, entonces tiene que haber subsidios por parte del Estado que facilite, digamos, ese proceso. Por eso, realmente el sistema de reconocimiento, por ejemplo, de puntos dentro de la universidad, pues es una materia propia de ese desarrollo en esa materia, de que se le reconozca, digamos, un reconocimiento, digamos, a nivel de puntaje a los docentes para que ellos puedan generar más artículos, más programas de computador, más patentes, ¿no? Entonces, ahora, ese es un equilibrio que, por supuesto, cada década viene con su discusión y hoy en día cada, digamos, 5 años, realmente un quinquenio, tiene que empezarse a revisar exactamente esta política, digamos, en materia digamos, de reconocimiento económico. Para algunos sectores es claro que permite el desarrollo económico. Creo que sí, creo que el sector de todas maneras de entretenimiento o el sector cultural o como se le pueda denominar, sí requiere, digamos, ese incentivo y como veíamos otro ejemplo, ¿no? El tema, digamos, de las patentes. Entre más exista la investigación, va a haber más inversiones, va a haber unas cosas, pues seguramente se requiere ese tema como un estímulo de desarrollo económico. Y por supuesto que estos temas de propiedad intelectual, pues todos tienen una duración, tienen un término de duración para que un tiempo lo pueda disfrutar de manera privada el creador o el inventor y otro tiempo para que, digamos, la sociedad en general pueda acceder a estos conocimientos. Y hoy en día hay que reconocerlo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, tal vez el profesor Juan Pablo se ha dado cuenta, existen bases de datos y existe una infraestructura que permite el acceso de manera gratuita a información relacionada con el tema de la propiedad intelectual que antes no se tenía. El desarrollo de Internet también nos permitía o no nos permite actualmente entrar a hacer la revisión de cada uno de los desarrollos tecnológicos. Así sea Google en materia de patentes o así sea, digamos, de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre otras que son bases de datos abiertas con acceso libre, pues esto facilita realmente tanto el tema de la investigación académica como para digamos, la posibilidad de proyectarse, digamos, los desarrollos tecnológicos en materia de producción. Ya lo dijimos, le permite la divulgación del conocimiento, genera un intercambio comercial en un justo equilibrio. Eso, pues, es un tema más del sector empresarial.
en la medida en que pues, hay normas de competencia leal, protección de secretos empresariales, y en la medida en que se garantice, digamos, una inversión en el sector, digamos, o mejor, en el capital intelectual, en la medida en que se permita, digamos, que esos intangibles de una empresa sean protegidos, pues le interesan generar más inversión. En realidad le interesa generar más inversión. Y hoy ciertos sectores, el desarrollo más importante de ciertos sectores es precisamente pues a través de la propiedad intelectual. Y bueno, determina la temporalidad de esos derechos. No es absoluto, no puede ser que una patente va a durar toda la vida de su inventor y más tiempo. No, yo creo que el desarrollo, digamos, de los tiempos de protección de cada una de esas tecnologías, pues tiene una razón de ser. Aquí, de todas maneras, en materia de propiedad intelectual, pues precisamente la Constitución Política de Colombia en el artículo 61 establece que el Estado protegerá la propiedad intelectual por impiento y mediante las formalidades establecidas en la ley. Si bien es cierto que, digamos, el artículo es corto, tiene unos elementos importantes en la medida en que da la competencia a ciertos órganos del Estado de proteger la propiedad intelectual. Dos, tiene un reconocimiento y un fundamento a nivel constitucional que permite que los tribunales, por ejemplo la Corte Constitucional, empiece, digamos, a direccionar su jurisprudencia o su doctrina constitucional, que así se nombra, digamos, ya en materia propia de la interpretación de la Constitución, para efectos de proteger, por ejemplo, el derecho de los autores, el derecho moral de autor, que es conocido, se conoce más en el ámbito académico como el plagio, pero que en realidad pues se trata de una violación al derecho moral, como seguramente lo vamos a ver con un ejercicio. Entonces, esto permite inclusive generar tutelas, este artículo permite exigirle a las entidades del Estado pues, que tengan la competencia en materia de propiedad intelectual, pues exigirles mayor desarrollos y mayor, digamos, políticas y ejercicio de actividades en estas áreas. Tradicionalmente, el tema de la propiedad intelectual pues tiene una clasificación, porque la propiedad intelectual pues digamos es el género, es todo lo amplio, es la protección de todas las creaciones fruto del intelecto, pero cada materia tiene su propia disciplina. ¿Y por qué razón? Muy sencillo, porque desde 1883, por ejemplo, se estableció un convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Entonces empezaron a generarse diferentes mecanismos, o sea, una norma, digamos, de cada país, decir, vamos a proteger entonces lo que son los desarrollos tecnológicos a través del sistema de patentes. Entonces siempre lo han conocido, en Estados Unidos comenzaron muy pronto, digamos, a ejercer ese tema del derecho de patente y así sucesivamente. Y aparece otro convenio por otro lado, que es Víctor Hugo, por ejemplo, quien trató de fomentar o fomentó, digamos, el convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas en 1886. ¿Por qué estos daticos? Porque las dos importantes ramas de la propiedad intelectual es el derecho de autor y la propiedad industrial. El derecho de autor sobre obras literarias y artísticas y que tiene, por supuesto, una aplicación académica inmediata especialmente por las obras científicas. Eso sí es un tema que obligatoriamente lo tenemos que ver en el día de hoy. Y, por supuesto, el tema de las patentes, de las marcas comerciales, que pues están dentro del ámbito de la propiedad industrial. Entonces, fíjense que tradicionalmente tenemos esas dos. Pero a estas dos han venido otras dos ramas dentro de la propiedad intelectual, que es la protección a las obtenciones de productos de tratamientos vegetales, que son los derechos del obtentor de variedades vegetales. Esto da para un capítulo realmente y para toda una jornada de trabajo, porque realmente Colombia pues tiene muchísimos desarrollos en esta materia. Ya vamos a ver quién es la entidad competente y se trata pues precisamente de la obtención vegetal, es decir, temas de las semillas, temas de los productos, muy cercano, por ejemplo, a la Facultad de Medio Ambiente que conociera y que si hay alguna oportunidad pues desean, digamos, conocer más sobre el tema, por supuesto, lograremos algún contacto con la misma entidad encargada, digamos, de este desarrollo tecnológico. Y por el otro lado, pues tenemos entonces una rama que es la de los conocimientos tradicionales y el acceso a los recursos genéticos. Esto es importante anotarlo porque Colombia tiene un potencial, es una nación biodiversa, es una nación que tiene, digamos, pueblos indígenas, afrodescendientes, y que cada día
se quiere más la conservación de estas creaciones, digamos, que son de carácter colectivo. Aquí hay una conservación, no tanto apuntar a una explotación, digamos, comercial, y por eso hay mecanismos normativos dentro de otras normas de la propiedad intelectual que dice, espere un momento, si eso es un conocimiento tradicional, no lo vaya a patentar. Si es un recurso genético, no lo vaya a patentar. Usted tiene que tener estos recursos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es una protección en esos conocimientos tradicionales. ¿Qué puede hacer la academia? Y una recomendación para terminar de todas maneras esta clasificación. Ayudar con el inventario. Ayudar de todas maneras y cuando tengan los trabajos con la comunidad afrodescendientes o las comunidades indígenas que todavía, digamos, tienen una protección sobre su cultura y sus recursos y su conocimiento tradicional, ayudarle a generar un inventario. No para accederlo, no para generar de todas maneras una propiedad, porque ellos sí tienen un concepto de tierra y un concepto de vida colectivo, sino para generar unos inventarios y poder identificar para la conservación de estos materiales e incentivar a su protección y conservación. Pero sigue siendo, digamos, un tema de la propiedad intelectual. Bien, terminando, digamos, esa clasificación, recuerden, tenemos entre las dos principales ramas de la propiedad intelectual, derecho de autor y propiedad industrial. Y, por supuesto, obtentores vegetales y el tema del conocimiento tradicional. Cuando llegamos aquí, encontramos que son las entidades responsables. Yo me refería a ellos, propiedad industrial, superintendencia de industria y comercio, eso ya lo podemos identificar fácilmente. Una página que podemos acceder con mucha información. En la delegatura de la propiedad industrial, uno llega a acceder a propiedad industrial y efectivamente pues ahí vamos a ver la clasificación. La Dirección Nacional de Derecho de Autor es el otro ente competente en materia de derecho de autor y por supuesto los obtentores digitales está el ICA. Lo conocimiento tradicional está disgregado, digamos, en varias facultades. Está el Ministerio del Interior que tiene lo de asuntos indígenas y por supuesto hay otras entidades que pues permiten tener, digamos, el tema de los contratos de acceso a recursos genéticos, en fin, esto es un tema que no tiene una entidad solamente que congrega a todas las facultades, sino otras entidades. Bien, hasta ahí tenemos el tema de la propiedad intelectual. Quiero llegar rápidamente a la propiedad industrial porque me parece que es importante. Rápidamente lo voy a hacer porque pues nos interesa mucho más el derecho de autor en la medida en que generamos más artículos, en que generamos más divulgación, en que vamos a hablar de acceso libre. Entonces es mejor como tener un panorama muy general del tema del derecho de autor. Pero a veces no se puede hablar de derecho de autor si uno no habla de propiedad industrial. Y ya lo decíamos, mira, la propiedad industrial pues se trata de todas maneras de también una disciplina de la propiedad intelectual, pero que protege de todas maneras los desarrollos que como no se tiene una aplicación en la industria o en el comercio, pero que son novedosos. Es decir, la palabra nuevo. Y eso es algo que juega muchísimo dentro de la propiedad industrial. Sea, digamos, en una materia como el tema de patentes, como también en el tema de marcas, o inclusive en los secretos empresariales. Tiene que ser nuevo. Y esto pues tiene una razón porque incentiva la creatividad, incentiva el trabajo empresarial, o inclusive académico para los efectos de buscar lo nuevo, lo novedoso. Y esa es uno de los puntos centrales de la propiedad industrial. Si no hay nada nuevo, no va a tener una protección. Por supuesto, pues tenemos esta definición, pero esta a su turno, pues ya ustedes la conocen de todas maneras lo de la propiedad industrial, pero esta a su turno, digamos, tiene esta clasificación. Nuevas creaciones, signos distintivos y protección contra la competencia leal. Yo me voy a referir, por ejemplo, al tema de las nuevas creaciones, porque básicamente pues estamos hablando de que son las patentes de dimensión, los modelos de utilizador, los diseños integrados, los circuitos integrados y los diseños industriales. Eso vamos a tener nos vamos a detener un poco en este tema. Lo que son signos distintivos son las marcas, lemas comerciales y denominaciones de origen. No vamos a detenernos tanto en el asunto, pero son aquellos signos que ayudan a distinguir un producto o un servicio dentro del comercio. Entonces tienen que ser distintivos, que ayuden a distinguir de todas maneras ese producto dentro del comercio. Entonces cumple una serie de requisitos. Por ejemplo, aquí la universidad tiene su marca protegida, digamos, por el tema de patentes, porque pues hay un servicio, digamos, académico y hay unos desarrollos tecnológicos, y así sucesivamente. El empresario
o inclusive las instituciones educativas o de cualquier índole que requiera, digamos, o un producto o un servicio, distinguirlo dentro del comercio para efectos de posicionar la marca, para efectos de jalonar más recursos. Bueno, en fin, lo recomendable es empezar con la marca. No importa si va a comenzar, si su empresa va a comenzar, si apenas se está reactivando, no importa, es necesaria la marca porque ayuda a distinguir un producto. Usted con el paso de los años se va a dar cuenta que efectivamente va posicionando y va generando eso intangible dentro de su empresa o dentro de otra actividad de carácter comercial. Yo siempre recomiendo, digamos, la marca en ese sentido. Si yo quiero tener una distintividad dentro del comercio, si yo quiero tener mi nombre comercial, lo importante es identificarlo con una marca. Y realmente, pues, los costos no son elevados para ese tema. Y por el otro lado, pues la competencia desleal. Esta es muy cercana, digamos, a las actividades, por ejemplo, académicas, porque entre las mismas instituciones académicas sucede que ofertan programas y a veces son programas tan similares que no se logra, digamos, distinguir quién es el que está ofreciendo el programa. ¿Qué es lo que sucede? Claro, sus actividades son mucho más en el área, digamos, comercial y la competencia es leal, porque son actos desleales, actos de mala fe que hacen los comerciantes. Entonces, sí se ha establecido, tal vez una legislación, la 256 de 1996, pues que todas estas actividades desleales. Estas actividades también están relacionadas con la utilización de marcas, que sucede que ese tipo de marcas, por lo general, son imitadas. Se imitan las marcas, o por ejemplo, se imitan, digamos, el tema de cuando se hace una licencia de una franquicia en otro almacén, entonces copia la misma franquicia, coloca exactamente los mismos elementos, y resulta que eso, pues, efectivamente convierte a que el usuario se confunde. Él no sabe para dónde va, si este realmente es el original o no. Esos generan actos desleales y actos de competencia desleal. ¿Cuándo hay que hacerlo? Los comerciantes o empresarios saben hoy en día que por el desarrollo tecnológico, las redes sociales, internet, prácticamente usted necesita tomar decisiones en materia de propiedad intelectual mucho más rápido que lo que pasaba hace 30 años. Yo le decía, yo no soy docente, claro, llevo mucho tiempo obviamente capacitando, digamos, en estos temas, he ejercido mi profesión como abogado dentro de esta área, porque yo soy abogado especializado en propiedad intelectual, y conozco perfectamente que este tema lo utilizan los comerciantes como un recurso. Puedo yo tener la marca, pero si puedo utilizar otros mecanismos porque me están imitando, porque de mala fe, porque están confundiendo a mis clientes, pues efectivamente yo tengo este recurso. Bueno, yo quería sencillamente señalar estos dos aspectos en materia de signos distintivos y protección de competencia desleal, porque realmente cuando uno está en el comercio, definitivamente estos dos son elementos. Pero se sucede que con las patentes de invención o las nuevas creaciones, ya les dije, nuevas, porque hay una novedad, porque eso es lo que busca la protección. Si hay un incentivo creativo, pues busca esa novedad. Entonces, ¿qué sucede? La universidad como tal, la universidad distrital, sí tiene, obviamente tiene estos capítulos, pero tiene un capítulo muy extenso en materia de nuevas de patentes, ¿no? Dice, bueno, si algún docente, por ejemplo, desarrolla un grupo de investigación, desarrolla una invención, ya vamos a ver de qué se trata la invención, pues entonces debe pues generar el apoyo con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, porque es un procedimiento que está establecido como protección de resultados de investigación. Se apoya para decir efectivamente es novedoso, se hace un concepto. El artículo 18 del Estatuto de Propiedad Intelectual, yo les voy dando las normas rápidamente, que es el 004 del 2012, expedido por el Consejo Superior de la Universidad, el Consejo Superior Universitario. Allí establece, ¿sí?, en el artículo 18, que el Comité de Propiedad Intelectual es el que decide de todas maneras la protección dentro de la universidad de las patentes. Y entonces en ese orden de ideas que está obviamente ese comité, pues vamos dando información propia de la universidad en materia de propiedad intelectual. Dice, está presidido por el vicerrector académico, vicerrectora académica en la actualidad, por el director o directora del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, está la oficina asesora jurídica, está un representante de los decanos, que en este momento es de la Facultad Tecnológica, y un delegado o una persona, digamos, que diga el consejo académico profesor que conozca estos temas. Hay una profesora, Marta Bustos, en la actualidad, que es miembro, digamos, del Comité de Propiedad Intelectual. Y por supuesto se invitan, digamos, a diferentes personas en su momento. Yo acompaño mucho estas sesiones del Comité de Propiedad Intelectual y es allí donde les digo, no es proteger por proteger, no es lograr
digamos, una situación de tener varias patentes. La universidad debe patentar más, pero para patentar, y el profesor Juan Pablo se ha dado cuenta que es un esfuerzo, hay que dedicarle el tema. ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí es que cuando se habla patente de invención, tiene dos elementos. Una invención es una solución a un problema de carácter técnico. Y entonces, eso tiene que llegar a, digamos, a lo que se denomina un concepto inventivo. Yo tengo que decir, estos son los elementos realmente que van a dar una solución a un problema técnico. Y a partir de allí, de ese análisis de un problema técnico, yo le doy una solución y empiezo de todas maneras a generar ese desarrollo, ¿sí? Primero que todo, que ayuda de todas maneras a determinar exactamente cuál va a ser la solución de manera conceptual, ¿no? Eso es lo primero, porque yo necesariamente tengo que llegar a descomponer cada uno de los elementos en el momento del trámite de la patente, como lo voy a señalar rápidamente. Entonces, es eso, la patente es una solución a un problema técnico, pues allí hay una definición de todas maneras de este experto en materia de propiedad industrial que es Juan David Castro García. ¿Y por qué patente? Porque es el derecho exclusivo, los derechos de propiedad son derechos exclusivos que otorga el Estado por un tiempo determinado. Entonces le dice, señor, usted cumplió estos requisitos sobre esta invención y entonces le vamos a conceder un término para que usted lo explote durante un tiempo determinado. En patente de invención son 20 años. Entonces, estamos hablando de una invención, que es una solución a un problema técnico, y por el otro lado, que es un derecho exclusivo si se cumple con los requisitos. Bien. Esta es la decisión andina 486 del 2000, artículo 14, que está relacionada con los temas de la propiedad industrial. Algunos de nosotros que sí estuvimos más o menos nos tocó lo que era el pacto andino. Hoy en día Comunidad Andina de Naciones, ya más reducida, se trató de hacer un derecho comunitario. Efectivamente, pues esta viene una norma que es de aplicación directa, no hay que hacer una transposición como en Europa ni nada de eso, sino que entra directamente en nuestro ordenamiento jurídico y se cita. Si ustedes miran y si quieren, digamos, revisar mucho más sus temas, van a la Superintendencia de Industria y Comercio y siempre los van a mencionar esta decisión 486 en el 2000. En derecho de autor tenemos otra norma que ya les diré. Bueno, lo importante aquí es que dice, los países miembros, los de la Comunidad Andina de Naciones, otorgarán patentes para las invenciones, sean producto o procedimiento. Ya tenemos una clasificación aún. Invenciones, producto o procedimiento. En todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Yo me voy a referir a estos tres temas. ¿Por qué? Porque aquí cada uno de ellos tiene un acompañamiento por parte de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Y eso me gusta mucho porque la universidad es una de las pocas universidades que tiene personal especializado para poder acompañar esto. Además, tenemos un convenio con la Superintendencia de Industria y Comercio y tenemos unas sesiones virtuales y presenciales en las cuales con el Centro de Atención a la Tecnología e Innovación CATI de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y todos estos años, más o menos aproximadamente, puede que a mí me corrija, pero ya llevamos un buen tiempo, propuesta de 2014, 2015, empezamos a firmar los convenios y han capacitado a diferentes personas en este manejo, especialmente el grupo digamos, no solamente es el abogado, sino también está Edwin, Milena y David, capacitados en estos temas. ¿Por qué? Porque es un tema especializado. Los servicios legales en materia de propiedad intelectual son costosísimos, esos son altísimos. La hora que cobra de todas maneras una oficina, digamos, es bastante alta. Entonces, voy a repetir esto y de pronto hacemos nos detenemos en un momento para escuchar a ver si otro tipo de propuestas y que nos explique, por ejemplo, teniendo aquí a David, que nos explique un poco los procedimientos que realizan para el tema de la novedad, muy rápidamente, muy sencillamente, para darle, digamos, también espacio a los que están y a quienes me acompañan del grupo de la OTE. Novedad. Recuerden que todas las invenciones son novedad. Se considera que la invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Dice, es nuevo, no está comprendida en el estado de la técnica. Y el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por descripción, escrita oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de la presentación de la solicitud de la patente. Dicho de otra manera, usted
para ponerlo, digamos, en términos muy académicos. Si yo quiero patentar, pues, y veo que es una solución a un problema técnico, no puedo publicar. No puedo publicar. Tengo que abstenerme a publicar hasta que realmente revise a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, que es un apoyo que efectivamente es novedoso y que tengo la posibilidad de presentar la patente. Porque si yo publico el artículo, presento la solicitud, dejo de ser mal, porque inmediatamente la superintendencia busca en las bases de datos, mire, aquí está el artículo que tiene el desarrollo tecnológico y hasta ahí llegó de ser novedoso. También porque puede suceder que se encuentran otras patentes que son, que tienen, digamos, los mismos elementos del concepto inventivo, ¿no? Con el profesor Juan Pablo hemos peleado porque a veces la superintendencia trae diferentes documentos, se llaman, digamos, documentos hallados, y realmente hemos dado una pelea con la superintendencia porque a veces trae documentos y siempre colocamos los recursos, les contestamos, hacen unos requerimientos de fondo, pero de eso se trata, es decir, de defender la novedad. Y para defender la novedad es importante tener un bagaje en que el desarrollo tecnológico efectivamente no esté incorporado en otras patentes. Por eso, si me hablaba que es un tema analítico, si yo tengo una solución a un problema, yo tengo que descomponerla para saber exactamente cada uno, si es estructural, por ejemplo, cada una de las piezas, por qué está esa pieza y cuál es la funcionalidad en que está. Ya le voy a dar ya para que David, que ya está levantando la mano. Vamos a pasar al nivel inventivo. Se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese sido resultado obvia, ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Llega el analista que está en la Superintendencia de Industria y Comercio, llega, se presenta la patente, allá llegan y le hacen una revisión y dice el analista, pues esto realmente, pues yo soy versado en la materia y me parece que esto es obvio. Es algo más subjetivo que realmente objetivo como la novedad. La novedad es si te le ponen un documento y inmediatamente lo confronta. Sin embargo, en la práctica les digo que cogen los documentos hallados y efectivamente los empiezan a comparar a ver si se puede llegar a ese resultado. Son diferentes teorías, por supuesto no nos vamos a entender ellas, pero lo que sí tiene que hacer el solicitante es no preocuparse tanto por el nivel inventivo, sino por la novedad. Y la aplicación industrial, pues esto ya, por supuesto, es una definición legal, pero es mucho más del quehacer. Es decir, que tenga una aplicación en industrial, producción en serie, en fin, esto realmente puede ser. Entonces, David, si usted nos quiere comentar algo sobre el tema de la novedad. Sí, Juan, no, pues lo que voy a comentar era más de forma que contarles que parte de estas sesiones va a incluir también un espacio para hacer la revisión en bases de datos de patentes, elementos generales de cómo hacer las consultas en diferentes fuentes de información, compilación de los datos, análisis de ese tipo de registros de patentes, documentos de no patentes, sí, pues los profesores son muy duros en eso, pero pues ver cómo se articularía la búsqueda de documentos de patentes, documentos de no patentes y el uso de diferentes fuentes. Esas van a ser las últimas sesiones. Este espacio lo estamos organizando por cada facultad. Acá estamos justamente en las franjas de la Facultad de Medio Ambiente. Una segunda sesión va a ser sobre temas de modelo de negocio y valoración relacionado con la valoración económica. Y la última va a ser la que les comentaba conmigo sobre los aspectos generales de búsquedas tecnológicas relacionado con ese aspecto de novedad, con la intención también de que se tengan las capacidades desde los grupos de investigación para que cuando adelanten el proyecto ya les sea más claro que lo que están desarrollando realmente cumple con ese posible requisito, o por lo menos pues que estén apuntándole a algo que no se haya desarrollado y que no esté contenido en algún documento de los que normalmente acceden, porque nos hemos encontrado que los profesores, los grupos de investigación y muchos estudiantes se centran más en los documentos académicos y hay mucha información en este tipo de documentos técnicos que también es muy valiosa para robustecer los procesos de investigación. Entonces, por eso ese espacio, aprovechando la relación con el requisito. ¿Listo, Juan? Gracias. Exactamente, mire lo que dice en este tema de la novedad, que es donde realmente hay que trabajar. El docente tiene un resultado de investigación y magnífico que lo tenga y de desarrollos tecnológicos, que esto es soluciones a problemas técnicos. Entonces tiene ese resultado de investigación. Entonces empieza a comparar ese resultado de investigación. Lo compara con, algunas veces a los profesores también buscan patentes, por supuesto, y también por el otro lado se buscan el tema, digamos, de más artículos académicos, ¿no? Pero
interrelación y la metodología para buscar y hallar esos documentos es propia de una serie de técnicas que se realizan para este tema de búsqueda de bases de patentes. Esto es realmente lo más importante en esta materia. Y cuando se cumplen esos requisitos, pues por supuesto, si usted ve que es novedoso y que ya hay un concepto para hablar novedoso, hay que patentar, no publicar. Ahora, ya lo dijimos también, puede suceder que dice el docente, no me interesa patentar, publico, pues también, en ese caso el camino ¿cuál es? Si hay mayor difusión, pues lo va a hacer, digamos, a través de como lo hacen las revistas de la universidad, a través de una Creative Commons, para que se tenga, digamos, mayor difusión. Hoy en día se habla más de la apropiación social de conocimientos, se habla más de la difusión, en ciencia abierta, etcétera. Entonces, eso también dependerá mucho de las decisiones y las orientaciones que se tengan en materia académica. Yo pienso que en materia de patentes, en el caso de la universidad, digamos, pública, y es algo muy personal, es que si yo voy a patentar realmente, yo puedo tener un derecho exclusivo, pero también es para que se haga sostenible dentro de la innovación social. Si yo tengo un desarrollo, por ejemplo, en aguas, ¿sí? Que es, por ejemplo, lo que desarrolla el profesor Juan Pablo, ideal tener una patente, ideal que llegue a un proceso sostenible para que pueda ser replicable en diferentes comunidades, por ejemplo. Entonces, eso es un poco la situación, porque nosotros sí manejamos recursos públicos y en ese orden de ideas, pues es un poco la retribución que se puede hacer sobre esta materia. Un esfuerzo intelectual de la universidad, pero que va a llegar, digamos, a una aplicación. Recientemente se estableció una ley de innovación social. Un poco se habla de emprendimientos, un poco se habla, digamos, de la posibilidad de replicar este tipo de acciones. Lo mencionaba porque es un tema de justificación. No necesariamente tener un derecho exclusivo me permite de todas maneras pensar en función de excluir a los demás y no generar beneficios a la comunidad de manera directa. Bueno, ahí también ya existen los mecanismos normativos para hacer esto. Invenciones excluidas de patentamiento. Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos no están de todas maneras dentro del campo del patentamiento. Todo parte de los seres vivos tiene su razón de ser. Genoma o germoplasma, obras literarias y artísticas, bueno, porque están en cabeza del derecho de autor. Los planes, reglas y métodos para ejercicio de actividades intelectuales, juegos, actividades económicas, comerciales, los programas de ordenadores o el soporte lógico y las formas de presentar información. Esto no es patentable. Entonces, muy importante que lo primero que se haga el análisis es esto, además de la novedad, inmediatamente decir, esto no está, porque si yo traigo pensando que tengo un método matemático, muy seguramente vamos a tener la primer tropiezo, digamos, en el tema del patentamiento. Ahora, son excepciones de la patentabilidad, invenciones cuya explotación comercial se debe impedirse por proteger el tema de la salud. Estos son como más orientadas a un tema, digamos, moral, lo que anteriormente se llamaba las buenas costumbres, bueno, un poco de eso. Y los usos. Los usos realmente es uno de los temas dobles usos, el uso de la patente, eso no es un tema patentable, pero bueno, yo lo voy a dejar allí. El inventor, creo que es importante aquí desarrollarlo, pero aplicarlo, digamos, dentro de la universidad. El inventor es el docente, el inventor es el investigador, el inventor puede ser el estudiante, el inventor es la persona de carne y hueso que desarrolla la actividad intelectual, el desarrollo o la solución técnica. Ese es el inventor. Y en primera mano, pues él recibe esos derechos. Entonces, lo que se hace es un mecanismo de cesión de derechos a favor de la universidad. Eso es lo que realmente sucede y al momento de presentar la patente, pues se anexan esos contratos o se anexa esa cesión de derechos para que la universidad quede como titular. Hay unos mecanismos, aquí lo viene, bueno, pues fallece, digamos, el inventor y le corresponde a los herederos, pues adelantar, digamos, esa protección. A mí me interesa por efecto de la ley porque la mayoría son o contratistas, servidores públicos, es decir, media un contrato, venga un vínculo laboral o contractual y en consecuencia si se establece eso dentro de sus planes, el desarrollo de patentes o si son recursos financiados vía CIDC en materia, digamos, de financiación de recursos, bueno, pues entonces allí vamos a encontrar que esos derechos sobre la patente van a ser de la universidad. Y por supuesto, porque el inventor, por ejemplo, un estudiante, pero que no está vinculado contractualmente y que por ser
estudiante no le da para que la universidad sea el titular del derecho, ¿no? Eso es un tema que debe quedar muy claro, no solamente por el Estatuto de Propiedad Intelectual, sino por las normas generales, es decir, un vínculo laboral o contractual. Estudiante sencillamente pues se presta unos servicios académicos y de investigación, no más. Claro, hay unas situaciones en las cuales hay que valorar y por eso se recomienda mucho cuando se utilizan los laboratorios y cuando se utilicen ya de desarrollos tecnológicos propios, la infraestructura en la universidad, cómo es la participación allí. Y eso pues son las bitácoras que, por ejemplo, la Universidad Nacional exige mucho. Exige este tipo de bitácoras para poder decir, mire, entró al laboratorio tal fecha, hizo tales ensayos, tales desarrollos dentro del laboratorio, y eso sí está establecido, digamos, dentro de nuestro Estatuto de Propiedad Intelectual. Más que los laboratorios todavía pues tienen otra concepción dentro de las facultades, pero en los convenios de cooperación, digamos, de ciencia, tecnología e innovación o convenios especiales de cooperación en ciencia, tecnología e innovación, cuando ya hay unos desarrollos, uno de los temas para poder negociar, digamos, este tema de patentes es precisamente las horas, los laboratorios. Yo te ofrezco este laboratorio, digamos, todos los desarrollos, unidades de prototipado, etcétera, y yo las voy a poner en función, voy a poner una infraestructura en función del desarrollo tecnológico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, las bitácoras y cuáles son las horas del investigador y todo, porque esto en un momento determinado puede jugar un papel decisivo en el tema de las regalías de la patente o en la obtención, digamos, de recursos. Yo voy, digamos, dando ideas en la medida que voy desarrollando el tema, cuando se va empezando a aterrizar. Con el tema de la protección, no puedo extenderme a generar toda la, digamos, la dinámica, pero algo que es muy coloquial, yo no quiero registrar una patente para todo el mundo. No existe eso. No hay patentes a nivel, no hay una patente internacional, no la hay. Hay este nivel de patentes y de protección nacional. Es un trámite que se hace a través de la superintendencia y él sencillamente pues otorga la patente para el territorio colombiano. Lo que permite es que pues va a impedir que otro llegue a fabricarlo aquí en Colombia ese producto. Eso es lo que va a suceder. Se da, digamos, la patente de mención por 20 años a partir de la presentación de la solicitud. Por eso se ha exigido mucho que la superintendencia se demora mucho. Pasan años y se demoran allí. Entonces, bueno, realmente eso es un tema. Mecanismos que facilitan la protección en más países. Vienen estos dos. Derechos de prioridad. Si patento en un país, puedo exigir, si están dentro de un tratado, pues que efectivamente me contabilicen de todas maneras las fechas anteriores de la presentación de la patente. Eso tiene su especificidad, no lo vamos a desarrollar en el día de hoy, pero pues es un mecanismo que nos facilita un poco la protección, digamos, entre dos países. Hay uno que es una protección regional en Europa y en África. Se da mucho que es una protección, digamos, no regional en el sentido, digamos, de que se otorgue la patente, digamos, a nivel toda la región como tal, sino que los países de la región le faciliten la protección. ¿Por qué razón es siempre el Estado, siempre la nación, siempre el país el que otorga la patente? Por el derecho exclusivo de patente. ¿Lo otorga quién? El país. El país es el único que tiene ese derecho. Pero pues indudablemente, si es una región y están todos integrados, entonces si se presentó en un país africano, entonces ellos inmediatamente pues van a facilitar a nivel regional esa patente, van a generar esos mecanismos a través de esos tratados, esos convenios que ellos tengan. Y pues una que es muy conocida, que es la solicitud internacional vía PCT. Lo digo, volvamos al ejemplo. Si aquí en Colombia tenemos una invención, la universidad, pues si quiere patentarlo en otros países, por ejemplo, un desarrollo tecnológico para una bicicleta, es novedoso, encontramos que es novedoso y que pues puede tener un mercado. Entonces dice países donde más, Holanda es un país que definitivamente vive en la bicicleta, los Países Bajos, entonces no, ¿por qué no en Francia? ¿Por qué no en España? Y entonces hace un estudio de mercado y dice, esos países son los que potencialmente pueden tener, digamos, la posibilidad de explotación de la patente. Estoy hablando de un ejemplo, ¿no? Y entonces en ese orden de ideas, pues le tocaría estar protegiendo en cada uno de esos países la patente. Pero eso es engorroso, eso puede tener unos riesgos, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Busco estos mecanismos porque me interesa Colombia, me interesa Holanda, me interesa España y me interesa Francia. Listo, perfecto, esos 4 países. Entonces, lo que yo hago es una vía internacional, que tiene una fase internacional en cual hay unas oficinas internacionales que reciben la solicitud de la patente,
Y tranquilos, si esto es muy técnico, no se preocupen que más adelante, como lo dijo David, vamos a estar acompañándolos en este tema para que conozcan mejor el tema, pero lo dejo enunciado. Entonces, vía PST, es un tratado, digamos, internacional de cooperación en patentes, por sus siglas en inglés. Entonces, lo que yo sencillamente digo es, hago una fase internacional, hay una oficina receptora internacional que me revisa los requisitos de la patente, me da un concepto internacional que es muy fuerte, porque eso sí definitivamente es cuchilla, para ponerlo en términos muy claros, esa revisión que hace esa oficina internacional de la novedad es supremamente estricta, y de estos requisitos de la novedad, de la aplicación industrial y por supuesto de la altura inventiva es muy exigente, de tal suerte que cuando ya necesito la fase nacional de irlo a presentar en cada país, pues ese concepto, digamos, de la oficina internacional me va a facilitar pasar muchas etapas mucho más rápido y que me concedan la patente. Es decir, hay una alta posibilidad, un alto porcentaje que me otorguen la patente. Eso realmente es lo que sucede con, digamos, una cooperación internacional en materia de patentes, como sería la patente PST. Insisto, voy de Colombia, oficina internacional, me recepciona, digamos, la recibe, digamos, la oficina nacional, pero, digamos, el concepto lo da la oficina internacional de la PST. Hay varias, digamos, en España, Rusia, Estados Unidos, bueno, en fin. Y esa la recepcionan, revisan la patente, sacan un concepto, y es un concepto internacional de la novedad, por supuesto, estos requisitos cumple, y ya con esto usted se va, digamos, a los países que lo consideren y le viabilizan de todas maneras. Países que son signatarios o que han firmado, por supuesto, este tratado de patentes vía PST. Entonces, para concluir el tema, no hay una patente internacional, sino una cooperación, digamos, de diferentes países para efectos de facilitar el tema de patentes. Y ya dijimos que son, pues, las condiciones: 20 años, pago de sostenimiento y pues el uso de la patente. ¿Qué derechos me otorga la patente? Pues fabricar el producto, o sea, derecho exclusivo de fabricarlo, incorporarlo, reproducirlo, implementarlo, ¿sí? Esto es lo que me otorga. Y ofrecer en venta, vender, comercializar o usar producto del procedimiento protegido por las leyes de la propiedad industrial, o importarlo para alguno de estos fines de forma exclusiva. Esto me permite que, pues, pueda tomar, digamos, medidas judiciales en otros países para hacerlo. Bien. Hay otras patentes que se dicen más pequeñas, menos derechos, o por lo menos menos tiempo, que es el modelo de utilidad. Realmente esto es más aplicado digamos, en Colombia, porque a veces no tenemos invenciones, digamos, radicales, tenemos más disruptivas o, digamos, incrementales, y pues se considera modelo de utilidad toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o alguna parte del mismo que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto, que le incorpore y que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Y si ustedes miran aquí la gráfica, si alcanza a ver, pues es una tapa. Es una tapa de todas maneras que tiene esto, eso es un envase, es una botella que tiene una estructura, y pues las tapas y las botellas y de almacenamiento, eso está inventado hace mucho tiempo. Pero allí se estaba alegando de todas maneras una ventaja sobre ese producto. Esto solamente se da sobre producto. Voy a dejar de todas maneras enunciado y el tema de los diseños industriales, porque es la apariencia, ya no la funcionalidad. Si vemos el anterior es la funcionalidad, y si hay un producto que hace rato, una tapa, una silla, pero si yo le incorporo una ventaja técnica, como lo dice la definición, pues yo voy a tener una posible protección. Estos son mecanismos muy importantes y que a veces la universidad, especialmente por ejemplo en diseños industriales, no los tiene, ¿no? El diseño industrial ya sobre la apariencia, y pues eso permite de cierta manera generar una protección. No tenemos diseños industriales en la universidad, hay que buscar los diseños industriales. Esto ayuda un poco pues a generar estos elementos importantes para la protección de la creación intelectual. Bueno, esto como para ir cerrando el tema de la propiedad industrial, que es el secreto empresarial. Pues eso sí son cuando el empresario, porque esto es el empresario, mantiene bajo llave un procedimiento, por ejemplo, unas etapas de una fabricación de un producto, lo hace a través del secreto empresarial. La más conocida, por ejemplo, es la fórmula de la Coca-Cola. Eso es un secreto empresarial. Entonces, aquí siempre y cuando, digamos, se mantenga en secreta, tenga un valor comercial. O sea, el secreto no solamente es del procedimiento, por ejemplo, de una fabricación de algún producto,
yo lo tengo reservado para la, digamos, entrada en planta, no entran cámaras, no se puede hacer registros, no se pueden llevar memorias que puedan copiar archivos electrónicos, el acceso es restringido, se hacen, digamos, acuerdos de confidencialidad con los operarios y con las personas que manejan la planta del producto como tal, no sale ese secreto de ahí. Es decir, yo tengo unas medidas que son razonables para poderlo, digamos, mantener en secreto. Y obviamente que eso tenga un valor comercial. Entonces, en ese orden de ideas, ese es el tema importante. Allí es donde tenemos el secreto empresarial, un recurso muy importante. Es un recurso porque puede, digamos, un empresario decir, yo me lo juego a explotarlo por 2 o 3 años. No me interesa una patente porque pues esto para tener 20 años, pagar unas tasas, no, yo creo que le voy a sacar el jugo, como se dice, durante 3 años. 3 años me dedico sencillamente a mantener esto en secreto bajo estas condiciones y en 3 años pues ya tengo otro desarrollo tecnológico. Entonces juegan muchísimo con este tema. Aquí tenemos pues efectivamente el ejemplo de la Coca-Cola, ¿no? Un inventor, un químico, se la vio realmente un empresario y el empresario ya le vio como la visión, digamos, de la imagen, ¿no? Del secreto que se ha mantenido. Y hay que verlo una situación ya como para finiquitar, digamos, el tema de la protección de la propiedad, digamos, industrial, perdón. Si ustedes se dan cuenta, en tema de patentes son 20 años a partir de la presentación de la solicitud. Tengo 20 años. En 20 años cae en dominio público, cualquiera puede acceder y cualquiera puede fabricarlo, etc. Con el tema del secreto empresarial, mientras dure, en secreto se mantiene. Si hubieran patentado inmediatamente el secreto de la Coca-Cola, ya estaría en dominio público. No lo hicieron, se mantuvo como un secreto empresarial. Estas son formas un poco de eludir precisamente el acceso al conocimiento. Si estamos del otro lado, dicen, mire, yo no puedo acceder a ese conocimiento. Si yo soy un empresario y me interesa de todas mantener eso, yo me la voy a jugar como secreto empresarial. Si, por ejemplo, yo tengo un software, pero que necesito una arquitectura y necesito ciertos datos que no van a estar allí incorporados, yo me la juego como secreto empresarial. Si yo tengo una ingeniería de datos, me la juego como secreto empresarial y no me la voy a hacer con un registro de derecho de autor, ¿sí? Esa es la parte y esa es la idea, digamos, estratégica de la propiedad intelectual. Bien. No sé si hay de todas maneras algún tipo de pregunta. Podemos continuar. Ya lo que nos resta un poquito para tratar el derecho de autor. El derecho de autor es mucho más sencillo en el ámbito académico, porque finalmente el profesor o los profesores sí han desarrollado de todas maneras sus artículos. Entonces dice, mire, este es un artículo, esto es una obra literaria, ¿sí? Derecho de autor, ya lo dijimos, también, que se encarga, digamos, de la protección de las obras literarias y artísticas. Aquí hay una definición, por supuesto. Está allí en la presentación seguramente para que ustedes la puedan conocer. Pero me gusta esta gráfica porque lo que quiere decir es que en el ámbito académico sí tenemos esto, las obras literarias. Las obras literarias son porque son expresadas por signos. Tenemos las obras escritas y las obras orales. Orales, las conferencias, las alocuciones, los sermones, los discursos, en fin, esas son obras orales expresadas de manera oral. Y las escritas, que son las obras de interés general, científicas y técnicas, las traducciones y las compilaciones. Realmente en el ámbito académico, sin desconocer que están las otras, por supuesto, pero las que tienen mayor difusión son los artículos de investigación, que ya hoy en día son multimodales. Es el libro electrónico, es el multimodal, que es una discusión hoy actual en la universidad, digamos, con la política o la reglamentación de la política, además de nuestros productos editoriales. Y esto es importante porque ya no es el libro físico el que se trabaja, sino otro tipo de libro y un libro multimodal. Ahí lo dejo, digamos, en esa enunciación. El derecho de autor protege la obra, toda creación intelectual original, es decir, que se diferencie de cualquier otra obra, que de su propia individualidad. De la naturaleza artística o literaria susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocer. Entonces ahí tenemos las expresadas como en escrito, las obras, las composiciones musicales con letra o sin ella, las obras dramático-musicales, las obras audiovisuales, las obras bellas artes, incluidas los dibujos, pinturas, esculturas y grabados, las obras de arquitectura y los programas de computador. Por supuesto, esto es, y pueden existir más que ni siquiera están allí. Hay un catálogo en la legislación, pero pues realmente pueden existir otro tipo de obras.
Estos tienen como unas características o criterios de protección y me interesa mencionar una de ellas. La protección, no se protegen las ideas sino la forma de expresión. Es muy recurrente, digamos, en el ámbito académico decir, no, mire, me copiaron la idea. Hay una demanda allí que al final, que quiero, digamos, en la última media hora, o en los últimos 20 minuticos, expresarles es el caso. Muy sencillo. Pero se alega, no, es que es la idea. Y la idea no me copió la idea. No, es la forma. En materia de derecho de autor, inclusive los otros, usted la patente es una solución técnica, el otro es una marca. O sea, las ideas no, porque tienen una situación clara. Hay que difundir las ideas, la libertad de expresión, en fin. Ya cuando tiene esa forma, ahí está la gráfica más o menos de lo que sucede específicamente. Yo puedo tener en mi mente, por ejemplo, una canción, ¿sí? Pero está en mi mente. Cuando yo la escribo, cuando yo la grabo, cuando ya la interpreto, pues ya realmente coge una forma y eso es en lo que se encarga el derecho de autor. Derecho de autor tampoco digamos, incorpora la protección, digamos, técnica o tecnológica a la información que se tenga dentro de la patente, dentro del escrito. Por ejemplo, un tema académico. Si está un artículo, por ejemplo, dado sobre aguas y, digamos, residuos o el tratamiento de residuos, no le interesa el contenido técnico que tenga allí, sino la forma en que está expresado. Entonces hay que saber exactamente si es a una empresa o cierto, por dónde realmente va a generar la protección. El derecho de autor en esos casos a veces se recurre mucho, pero no es lo suficientemente robusto si yo tengo, digamos, un negocio, de pronto yo necesito un secreto empresarial. Ya en el ámbito académico, lo que sí me interesa de todas maneras es la protección de un derecho moral que tienen los autores docentes, por ejemplo, o los estudiantes, digamos, de otra naturaleza. Esto es muy claro, y es que el derecho de autor no le interesa el mérito ni el destino de la obra. En el caso, digamos, de la evaluación de las publicaciones, académicamente sí requieren, por eso están los pares, porque evalúan exactamente, bueno, hasta qué realmente se trata, digamos, de un trabajo que es de una investigación y que efectivamente lo conceptúan. Ahí hay una evaluación. Pero el simple escrito, así no va a ser por pares, ya está protegido por el derecho de autor. Lo que sucede es que ya académicamente se requiere. Y por eso, en el ámbito académico, se dan como paralelamente dos situaciones. Una, que es la legal y la que está protegido, digamos, ese artículo legalmente como una obra literaria, por si está expresada en escrito. También puede, digamos, generar un audiovisual o otros tipos de obras que ya lo dijimos. Pero paralelamente a la protección legal y al derecho de autor va el tema académico, ese reconocimiento al investigador. Puede que el investigador no sea autor, pero se hace un reconocimiento porque me interesa que mi director de mi tesis pues me jalone, digamos, académicamente mi investigación, que si yo lo voy a presentar en una ponencia, yo fui, digamos, mi director de tesis fue fulano de tal, y entonces en ese orden de ideas eso me va a ayudar a una difusión académica con mayor robustez, digamos, en materia de la fortaleza que tengan los escritos académicos. Y esto yo lo digo porque en realidad se presentan muchas oportunidades. A veces se mezclan las dos. Dice, el derecho moral del director, no los créditos, eso es distinto. Vamos a ver una diferenciación porque pues esto me interesa mucho para que quede, digamos, también en el video de grabación para que aquellas personas que no nos acompañaron en el día de hoy lo puedan reconocer en un momento determinado, especialmente para la Facultad de Medio Ambiente. Entonces, pues sí, efectivamente, pues el ejemplo es muy diciente. Hay una independencia entre el derecho material, el soporte material y el derecho que la contiene. Esto era anteriormente, hoy en día es más difícil poder encontrar esta diferenciación. Pero si yo lo tengo de todas maneras digamos, estos archivos reproducidos en unas bases de datos, lo mejor es abstenerme, por supuesto, de que si no tengo el derecho, pues empezar a divulgarlo. Y por supuesto, algo que se recomienda mucho y es, no existe desde el momento mismo en que se crea la obra, yo ya tengo el derecho de autor. Ya, si yo compongo la canción, si yo hago el programa de computador, si yo hago yo ya tengo los derechos. Si soy el autor, ya tengo esos derechos. Lo que sucede con el Registro Nacional de Derechos de Autor es que es una prueba que me permite que si en un momento hay un plagio, por ejemplo, o desde un momento que alguien me quite la obra, la altere o la haga pasar como suya, pues efectivamente me genera una prueba ante el Registro Nacional de Derechos de Autor, que es gratuito. Ahora, adicionalmente, para el tema de la acreditación de los puntos, se requiere pues el registro. Entonces, un registro gratuito y que lo pueda hacer ¿quién? El autor, el titular del derecho, ya vamos a verlo rápidamente quién es el titular del derecho, y pues en algunos casos el productor.
Autor es la persona física que realiza la creación intelectual y eso es a lo que me refería. Una cosa, digamos, es el director, otra cosa pueden ser, digamos, digamos, el equipo de investigadores y otra cosa realmente, legalmente el autor es la persona física que crea la obra, el que escribe, el que desarrolla el código, ese es el autor. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique aparezca indicado en la obra. Entonces, en ese orden de ideas, está la persona que recibe de primera mano, digamos, estos derechos. Por lo general, no, en el ámbito académico no es uno solo. Siempre hay coautoría. Y coautoría sea en una obra en colaboración o una obra colectiva. La obra de colaboración, un ejemplo claro. El autor de la letra y de la música. Dos se juntan, yo hago la música, usted hace la letra, hacemos la canción, y ya. Esa obra está unida a los dos, nadie nos dijo, nadie nos coordinó ni nada, sino que fue de mundo propio, nos sentamos, hicimos la canción. Eso es una obra en colaboración. Hay coautoría, pero la vida de la obra dependerá de los dos. Van 50 y 50 sobre los destinos de la obra. Mientras que la obra colectiva es la que realmente sucede en la universidad. El grupo de investigación tiene un investigador principal, hay varios investigadores, y entonces quien realmente tiene esos derechos es la universidad, porque viene a ser, digamos, esa persona que coordina ese desarrollo, digamos, o esa investigación, ese resultado de investigación. Bien. Tenemos el contenido del derecho de autor, que es el derecho moral, y los derechos patrimoniales. Yo voy a resumirlo muy rápidamente. Derecho moral. El derecho, digamos, que tiene, es un derecho fundamental, es un derecho que tiene un rasgo fundamental, ya lo vamos a ver expresado por la Honorable Corte Constitucional. Y en ese orden de ideas es muy claro. Este derecho es la atribución del autor siempre que se mencione la obra de aparecer el nombre del autor, a oponerse a cualquier deformación o mutilación que atente contra la integridad de la obra y, por supuesto, mantenerla inédita o a divulgarla. Esos son tres derechos, hay otros dos, pero realmente son los más importantes, son los tres derechos, está en la decisión andina 351 del 93, y por supuesto son irrenunciables, no tienen un valor económico, no están dentro del comercio, y esto es fundamental y hay que respetarlo. En los convenios que se firman, se coloca la cláusula de respeto del derecho, digamos, moral. Si hay un contrato de coedición editorial, se coloca que hay un respeto del derecho moral. Y la universidad debe respetar. Eso en primer término, es decir, la atribución. En la academia se genera lo que se denomina plagio. Pasar de todas maneras un artículo, por ejemplo, o pasar una tesis, como si fuera el autor siendo otro el autor, el verdadero autor. Y esto realmente pues lo conocemos como plagio, pero en estricto sentido es una vulneración o una infracción al derecho moral del autor. Y eso está tipificado en el artículo 270 del Código Penal. Entonces, cuando tenemos una infracción, digamos, conocida como plagio, una infracción al derecho moral es donde realmente pues, se empieza a aplicar este tipo de derechos. Por el otro lado, pues tenemos entonces los derechos patrimoniales que, a diferencia del derecho moral, pues sí son susceptibles de ser transferidos, susceptibles de todas maneras de tener un beneficio económico. Y básicamente en la academia sea el tema de reproducción, sacar copias de la obra, ¿sí? Ya sea, digamos, impresa, digamos lo que hace, por ejemplo, la editorial de la universidad, que saca libros todavía impresos, y por supuesto los lleva a las ferias de los libros universitarios, y entonces aquí hay un impreso, entonces, mire, esos son los derechos que tiene la universidad. Ya vamos a ver que eso sí me interesa un poco definir claramente eso, qué es lo que sucede con los autores. Y en ese orden de ideas es un derecho de copia. O cuando suben al repositorio, que a veces los autores, producto de sus tesis, lo suben al repositorio en la universidad porque es una copia electrónica. Y además porque lo pueden acceder de internet. Eso se llama puesta a disposición del público. Lo pueden acceder desde cualquier momento. Esos derechos son los que deben quedar expresos en la modalidad. Ese derecho de reproducción, ese derecho de puesta a disposición del público, que es comunicación pública, el derecho de adaptación a transformación, por ejemplo, el tema de las traducciones, ¿no? Eso, por ejemplo, es una adaptación. En fin, estos son los derechos patrimoniales. Y estos derechos patrimoniales están limitados en el tiempo, porque pues obviamente es toda la vida del autor y 80 años después de su muerte. Si es una persona jurídica, será desde la publicación 70 años. La universidad que tiene estos derechos va a ser por 70 años. Y por supuesto, otras limitaciones y excepciones al derecho de autor, que son aquellos usos que no requieren la autorización del autor ni del titular del derecho para hacerlo. El derecho cita. Siempre que yo voy a hacer las investigaciones, pues coloco
cito a un autor, debida forma, técnicamente, pues los docentes lo saben muy bien y los estudiantes lo saben muy bien, pero legalmente es, pues, es decir, la fuente, es realmente lo que se llama, siempre que coloque el nombre del autor y, por supuesto, pues va acompañada de una información bibliográfica respectiva. Ese es uno de los derechos. Hay otros derechos, de todas maneras, otras limitaciones a esos derechos en el ámbito académico, por ejemplo, el tema de las bibliotecas. A mí lo que me interesa de todas maneras en este caso del derecho de autor, esto es lo que, digamos, esto, es el tema de los derechos en la universidad. ¿Por qué razón? Porque tenemos docentes de planta, docentes a la cátedra, tenemos los estudiantes, contratistas y particulares. Entonces, ¿qué sucede? Allí algo similar a lo que pasaba y lo que escribí, digamos, en tema de propiedad industrial. Básicamente, cuando fallece el autor, son toda la vida del autor, 80 años después de su muerte. Entonces decimos, bueno, entonces ahora, por ejemplo, recientemente el maestro Darío Gómez falleció, un compositor, por supuesto, y entonces al fallecer de toda su vida, más 80 años después de su muerte, los herederos, 4 generaciones van a vivir de sus canciones. Ese es así, es el tema del derecho de autor. Por efecto de la ley. Entonces, aquí es donde viene el servidor público. Artículo 91, ley 23 del 82, y que también está en el Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad. Esos derechos son por supuesto, de la universidad, porque están vinculados. Y por supuesto, si es un estudiante que no tiene, digamos, un vínculo, digamos, contractual, y mucho menos, entonces él de mutuo acuerdo pues cede los derechos. Eso se hace a través de una minuta en la universidad que se ceden los derechos o se ratifica la cesión de derechos a favor del orador, la firma el señor rector, tenemos un procedimiento, hoy en día no tan demorado, los tiempos que conocemos en la universidad, pero pues obviamente es algo que le permite la mayor seguridad jurídica y por supuesto pueden hacer los registros de esa manera mucho más fácil. Ya hablamos entonces de la duración de la protección. Y esto lo quiero ya empezar como ir aterrizando varios temas. El primero de ellos, cuando yo otorgo una autorización o cuando yo cedo los derechos, tengo que decir, establecer las modalidades de explotación previstas. Si es una reproducción impresa, en papel o electrónica. Si es para repositorio, tiene que ser de manera electrónica. La expresa duración de la licencia o el uso que se va a otorgar o la cesión, toda la vida del autor, todo el término legal, o van a ser 5 años, 4 años, y el territorio en el cual se desarrolla. Esto tiene que quedar claro en una licencia, esto tiene que quedar claro en una cesión de los derechos, porque este es el régimen de transferencia. Y además, realizarlo por escrito. Por supuesto, tenemos diferentes tipos de licencias. Una cosa es cesión de derechos donde yo me desprendo de los derechos patrimoniales total o parcialmente. Yo voy a desprenderme del derecho de copia de una obra. Pues sencillamente yo puedo ceder estos derechos de escrito y siempre y cuando pues lo identifique claramente. Pero yo puedo tener las licencias y me detengo porque las licencias en la universidad de las revistas científicas se hacen a través del Creative Commons. El copyleft más, es decir, un derecho abierto, un derecho no restringido, un derecho de acceso libre, si se me permite, pues era más desarrollado por el software libre, que es un movimiento claro, digamos, en la universidad, que me permite la libertad de interactuar, de hacer las modificaciones a mi programa de computador, etcétera. Bueno, es también una forma en la cual yo renuncio básicamente, digamos, a ese derecho y empiezo, digamos, a incorporar producciones colectivas. Algunas licencias GLP, digamos, que pues, me permiten que a través de diferentes archivos, cuáles sí puedo compartir, cuáles no, en fin, ya me atengo a la licencia. Pero fíjense, es una licencia la que me permite la forma de operar. Y por supuesto la Creative Commons, que pues ya es mucho más conocida. Aquí hay un tema que me parece que sencillamente lo voy a dejar enunciado, no lo voy a desarrollar. El titular de un derecho le puede permitir ese candado electrónico. Si yo otorgo, digamos, un acceso, digamos, un software o un artículo, y pues le puedo colocar lo que se conoce una medida tecnológica que no le permita acceder a acceso sino a determinadas personas. Esas son las medidas tecnológicas, pero es una atribución, digamos, legal que tiene el titular del derecho de autor de ponerle, digamos, opciones tecnológicas o medidas restrictivas para hacerlo. Tales medidas no pueden ir en contra, obviamente, de las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Esto se discutió y esto es más en el ámbito digital. Sin embargo, que cuando se hacen, digamos, las sesiones de derechos o, por ejemplo, vamos a intercambiar temas de convenios, pues lo más importante es
dejar libre, digamos, o sea, que quede escrito que se deja libre sin medida tecnológica el documento para poderlo, digamos, intercambiar. Un tema más en software es el tema del código fuente, por ejemplo. Yo uso solamente el ejecutable. Ya habíamos hablado de las limitaciones y excepciones al derecho de autor, el derecho de cita, por ejemplo, las reproducciones por fines académicos y las bibliotecas. Voy a pasar rápidamente esto. Estos son los derechos conexos, que son los derechos del intérprete y el productor fonográfico. Yo lo dejo anunciado por si en algún momento, y esto pues va más que todo para aquellos que ejecutan obras, pero pues aquí es claro, autor Emiliano Zuleta, el de la Gota Fría, él es el autor, él tiene todos estos derechos, pero hay una persona que puede interpretar, varios intérpretes de la Gota Fría, pero aquí pues Carlos Vives es uno de los intérpretes de la Gota Fría, y una producción fijada, digamos, en su momento por Sonuloso y por Sony Music de la primera interpretación que realizó. Eso es un derecho conexo, es un derecho que pues obviamente tiene todo un universo distinto, tiene otras formas de concebirlo, pero pues yo lo dejo enunciado. Por supuesto, para otras facultades seguramente van a tener mucho más interés estos derechos conexos. Y a partir de todo esto que el autor puede hacer las acciones legales, cualquiera, civil, penal, etcétera, los puede hacer. Bueno, llega, digamos, el momento de taller y no nos podemos ir. Por supuesto, hay unas cosas, pero por el tiempo y por, digamos, de cada uno de ustedes, yo me voy a referir a los temas sobre el derecho de autor en el ámbito académico. Dos cosas, cuando se trata de obras por encargo, es decir, el contratista que, digamos, tiene como objeto el desarrollo de un software, esos derechos entonces van a ser del encargante, la universidad, que es el contratante, y el contratista solamente es al que se le respete el derecho moral. Eso sucede en nosotros, esta conferencia, por ejemplo, es de la universidad, y su presentación, tanto el video como el audio, como efectivamente eso. El artículo 91, servidores públicos, que ya lo habíamos mencionado, y en virtud de un contrato de cesión de derechos patrimoniales. Lo que les mencionaba de la ley 23 del 82, es muy importante que lo sepan, que lo conozcan, y que cuando firmen convenios o cuando firmen contratos o cualquier índole, conozcan, digamos, este artículo 91. Voy a hablar de esto porque es un caso que se presentó, digamos, y con esto terminaría la presentación. Publicación científica del chachafruto, porque esto efectivamente unos docentes, Ana Bolena Carvajal, demandó a dos, digamos, investigadores, Dumar Quintero y Juan Carlos Lucas. ¿Por qué? Yo voy a hacer el resumen muy rápidamente, ¿sí? Pero la profesora Ana Bolena, ¿sí? En la Universidad de Gran Colombia, seccional Armenia, pues entonces hizo esta tesis, obtención y caracterización fisioquímica de harina de almidón a partir del fruto del chachafruto. Ahí tiene su nombre científico. En coautoría de Erika Natalia Sarri. Bueno, perfecto, ellos fueron ustedes, lo que nosotros conocemos. Posteriormente, encontró un artículo denominado Determinación de las propiedades térmicas y composiciones de la harina de almidón del chachafruto en la edición número 28 de 2013 de la revista Ingenium de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, con los autores Víctor Dumar Castaño y Juan Carlos Lucas Aguirre. Yo voy a resumir el caso rápidamente, pues por el tiempo. Y como ven, pues al encontrar esos artículos, entonces, otro que lo encontró en temas agrarios, encontró determinación de las propiedades térmicas y composiciones de la harina de almidón de chachafruto. ¿Qué fue lo que empezó a encontrar la profesora Ana Bolena? Empezó a encontrar los artículos, textos completos incorporados en los artículos científicos de las dos revistas, Ingenium y obviamente de la otra revista, digamos, Ingenium y temas agrarios de la Universidad de Córdoba. Entonces, tienen la posibilidad, obviamente, por supuesto, llama a conciliar, a hacer las reclamaciones, pero si definitivamente esto no es efectivo, entonces puede hacer una demanda de carácter civil por violación o infracción al derecho moral de autor. Y es lo que sucede con el plagio y lo que comúnmente conocemos. Por eso es importante. Yo voy a resumir rápidamente el caso, decirle dos cosas. Lo primero, hay una demanda que dice, mire, encontré estos artículos, establece un dictamen pericial de que efectivamente compara, es un dictamen de expertos en esta materia, y dice, compara los dos artículos y dice, mire, efectivamente, estos parágrafos son exactamente iguales a su tesis. Por eso a veces es importante el registro. Yo hago el registro, mi obra es gratuito, y si en algún momento, además de
Si yo veo que realmente va a tener algún interés mi publicación, es mejor hacer el registro. Tengo mi prueba de registro y además un dictamen que va a comparar los diferentes artículos. No, mire, efectivamente, pero tengo que hacer el dictamen y propuesto dentro del proceso, o pues una prueba, digamos, fuera del proceso, extraprocesal. Cualquiera de las dos. Siempre va a haber una negociación. ¿Ve? Si yo encuentro que efectivamente por situaciones académicas se me olvidó, no lo hice de mala fe, citar algunos y me están haciendo el reclamo, lo mejor sería hacer las rectificaciones porque pueden ser demandadas. La contestación de la demanda básicamente es que se hizo a través de un convenio. Sí, efectivamente la tesis tuvo, digamos, un tema de un convenio. Por supuesto, es posible que los derechos patrimoniales ni siquiera estuvieran en cabeza de la profesora Ana Bolena y de su compañera Erika, sino que podían estar a través de la universidad que participó en el convenio. Y en esos convenios, acuérdense lo que les decía las bitácoras, acuérdense lo que decía el intercambio de la productividad académica, es muy importante que eso quede claro. ¿Quién va a tener los derechos? ¿Cómo va a ser el tema de las autorizaciones internas? Porque lo primero que recurrieron es que no, eso se hizo en un convenio y bueno, pues entendería entonces que todos pueden accederlo y pueden copiarlo, digamos, de una manera indiscriminada. Eso fue la primera contestación. Y la segunda, pues tiene que ver un poco con el tema de que no se tuvieron los resultados, es decir, que se estaba esperando las pruebas de la tesis y que esos resultados científicos, entonces que fueran comprobados. Y un poco como la apropiación de la idea. Yo decía, mire, ella se está apropiando de las ideas y las ideas no son protegidas por el derecho de autor. Esos tres argumentos o esas contrademandas, esa contestación de la demanda, pues no nos dio, digamos, los resultados esperados. Estas son las preguntas que se hacen, pero no encontró, digamos, los resultados esperados. ¿Por qué razón? Porque primero, las ideas no son protegidas por el derecho de autor, sino la forma de expresión. Y sobre la forma de expresión sí fue la que se encontró las evidencias a través de un dictamen pericial de que efectivamente los parágrafos coincidían y que eran iguales. Es decir, no coincidían, eran iguales. Y no se había citado el autor. Entonces, cuando se vuelve una serie, digamos, de parágrafos, esto ya estamos, por supuesto, hablando de un tema de una vulneración o infracción al derecho moral en el ámbito conocido como plagio. Mencionaron algo también, digamos, dentro del proceso, y es que fue autoplagio, que esos temas ya habían sido, digamos, publicados por la profesora Ana Bolena. Le dijeron Víctor y Juan Carlos, le dijeron, mire, usted ya lo publicó, entonces usted ¿por qué está reclamando eso? Puede que en el ámbito académico el autoplagio, es decir, poderse citar usted mismo como autor, digamos, puede hacer una conducta porque pues obviamente quiere que la revista, que el artículo sea novedoso, en fin. Eso académicamente es reprochable, pero jurídicamente no existe autoplagio, porque el autor es el titular de su derecho moral. Entonces eso también se desarrolla allí. Y lo otro, por supuesto, digamos, además del dictamen pericial, además del autoplagio, una protección de las ideas, pues efectivamente una carga, digamos, probatoria adicional sobre unos correos en los cuales decían todos los mensajes que tenía el tema del convenio. Ellos dicen, mire, aquí están los artículos y aquí están, digamos, los correos en los cuales me permitieron los mensajes de datos, me permitía de todas maneras acceder a esos archivos y ahí están los textos y estos textos fueron los que intercambiamos dentro del desarrollo del convenio. Ojo con eso, porque no llegaron los mensajes de textos protegidos por la ley 527. Entonces, en ese orden de ideas, las recomendaciones, porque pues, por el tiempo y siempre empezamos tardecito, hay que decirlo que el tema más importante de aquí es la no protección de las ideas. Es decir, en estos temas académicos usted tiene las teorías, las puede desarrollar, las puede intercambiar, pero aquí la forma de expresión. Si yo voy a citar a alguien, lo tengo que hacer con las formas de colocarle el nombre del autor, pero todo lo que técnicamente lo es. Y si yo por algún momento tengo un reclamo, por ejemplo, el editor de una revista, hay que ponerle atención al asunto. Hay que buscar de todas maneras recomendaciones, porque si no, de todas maneras, me van a condenar, como en este caso, me van a hacer rectificarlo, además me van a condenar en costas y bueno, van a hacer los costos del proceso, los daños y perjuicios y además me van a hacer una rectificación. Entonces, la idea, digamos, en esta situación y con esto cierro, es que pues estos temas, como vimos, de la propiedad intelectual en el ámbito académico tienen una trascendencia. La primera, que es clara, resulta de los desarrollos tecnológicos.
¿Hasta qué momento puedo protegerlo? Pero también de acceder a esos recursos tecnológicos, como lo van a expresar mis compañeros en las diferentes sesiones, háganlo. El tema de la propiedad intelectual no solamente es de protección, sino conocer qué está protegido y qué puedo hacer. Eso es una primera versión. Y en materia de derecho de autor, tengo un derecho moral, un derecho de rango fundamental, como lo ha señalado aquí la Corte, digamos la Corte Constitucional, en esta sentencia aquí se trae a colación, y en ese orden de ideas como servidor público tengo que protegerlo, y más si soy docente. Entonces, tratar de hacerle un seguimiento de esta materia para que en los artículos no se presenten estas reclamaciones. Y si se presentan, hacer los correctivos. Yo diría que pues con esto ya concluyo mi presentación. No sé si hay algunas preguntas por el profesor Lara, o si ya damos entonces ya por concluidos, digamos, la participación. No, mi estimado, pues buenos días. Agradecerle a usted por la presentación que hace. Pues me hubiera gustado que el auditorio hubiera sido más concurrido. Sin embargo, usted nos va a hacer extensivo esta presentación para nosotros difundirla a través de la unidad de investigaciones, difundirla y compartírsela al resto de investigadores, el resto de toda la planta docente de la facultad, y ojalá en una próxima oportunidad tengamos la chance de poder contar con todo este espacio, hombre, que usted hoy nos ha compartido, todos estos conocimientos. Precisamente la próxima semana, no sé si la biblioteca le ha extendido la invitación, pero pues yo inclusive se la podría extendérsela. Tenemos un conversatorio sobre derechos de autor, precisamente un lanzamiento de un libro que allá en la sede de Bosa, por venir, de 8 a 10 de la mañana, el próximo jueves 11 de agosto. Entonces, no sé, mi estimado, si usted nos puede acompañarnos en Claro, con mucho gusto. en ese conversatorio que vamos a estar, y seguramente ahí usted puede retomar, y tal vez el auditorio ya sería de manera presencial. Estaríamos ahí con otros profes, con un profe que va a lanzar un libro, y la biblioteca pues está auspiciando este evento. Entonces pues yo desde la unidad le extiendo la invitación para que también nos pudiera acompañar y tener usted un espacio, unos 10-15 minutitos para que nos dé más luces y seguir difundiendo pues todos estos conceptos jurídicos, inclusive porque uno como académico casi no conoce mucho pues todos estos temas de la intrínculas, de los detalles jurídicos en cuanto a los derechos de autor. De parte pues de la unidad, pues muy agradecido. Y esperemos contar con su valiosa presencia el próximo jueves 11 de agosto en Bosa a las 8 de la mañana en el evento, mi estimado. Perfecto, no, sí, por supuesto. Mire, aquí les dejo de todas maneras mi correo. Podemos, ¿verdad? Por supuesto, tengo que consultar la agenda respectiva. Agenda. Vamos a ver que sí, porque pues realmente tengo que responderle también a varios docentes sus patentes y sus registros. Pero haré todo lo posible. Ahí está abogadootri@correo.udistrital.edu.co. Ahí también entonces me puede ver, porque pues en el caso tal, haré todo el esfuerzo de todas maneras a conocerla. En la semana pasada, digamos, estuve en Bosa, precisamente con otros temas relacionados con este tema, y de la Oficina de Transferencia de Resultados Ambientales y de la OTRI, por supuesto. Con mucho gusto y muchas gracias por su invitación. No, a ustedes. Yo le estaré confirmando entonces en el transcurso de la semana. Perfecto. Ahí vamos a estar pendientes entonces. Le digo a Jessica a ver si le contacta con usted para que nos confirme, y yo así una vez abrirle el espacio. Claro, ahí abrir un espacio, por supuesto. Sí. Vale, muchísimas gracias, mi estimado, y a todos los profes que hoy nos acompañaron, también muy agradecido. Sí. Bueno, profesores, entonces tienen otra inquietud, y si no, bueno, pues David, yo creo que, y Milena, pues damos por terminar, concluir esta primera reunión. A veces son pocos. No hace llegar esta presentación, ¿cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias. No, aquí la difundimos. Los 6 que estuvimos aquí, los 4, ahí hacemos la difusión. Y está abierto el espacio, en cualquier momento podemos retomar, o si tienen inquietudes también, porque a veces se presenta, bueno, dice uno tantas cosas, pero dice, mire, yo necesito un concepto, el tema de las tesis, alguna cosa, y nosotros con mucho gusto del área de la propiedad intelectual, pues entonces lo conceptuamos, o algún apoyo sobre algún convenio, alguna interpretación, alguna cosa, con mucho gusto, profesores, y pueden acceder tanto a la OTRI, a su Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, como pues ya lo mencionábamos, el tema, digamos, de
de temas de vigilancia tecnológica, relacionamiento, lo que hicimos, digamos, al comienzo del día. Esos son otros servicios que tiene la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Mi doctor Juan Carlos, Gracias. muchísimas gracias y un feliz día Una a todos. pregunta. Aquí hay una pregunta. Profe Jeffer, buenos días. Buenos días, doctor Juan Carlos. Muchas gracias por su impecable y clara presentación. Le quería consultar algo. Todo, absolutamente todo, el paso inicial es con la OTRI, ¿verdad? Bueno, recordemos que lo vimos en la situación de la propiedad industrial y el derecho de autor. El tema es que tenemos un procedimiento que se llama protección de resultados de investigación. Entonces, se divide, digamos, en dos. Cuando es el tema de patentes, diseños industriales o patentes de invención o patentes de modelo de utilidad, diseños industriales, el artículo 18 del Estatuto de Propiedad Intelectual señala que es el Comité de Propiedad Intelectual el que decide esa protección específicamente sobre esas protección de propiedad industrial, lo que abarca también las marcas. Entonces el procedimiento inicia con el CIDC porque tenemos una especie de, no secretaría técnica, pero sí un apoyo técnico del comité, donde hacemos las búsquedas en bases de datos de patentes, que indudablemente en otra conferencia van a precisar más. Recordemos que los requisitos de la patente de invención son novedad, es decir, de que sea nueva, que no esté en el estado de la técnica, es decir, que no se acceda a un artículo, que esté patentado en otro lado, sino que se hace un informe, digamos, que efectivamente es novedoso, que tenga alguna altura inventiva y que tenga aplicación industrial. Entonces nosotros verificamos eso y verificamos también, digamos, de las posibilidades que tienen de mercado o no. Se establece un concepto de carácter técnico. Entonces se presenta la solicitud, eso es un procedimiento, se presenta la solicitud al CIDC. Tengo esta invención, esta patente, este modelo de utilidad, este diseño industrial, entonces un oficio, y quiero, digamos, el acompañamiento CIDC-OTRI. Entonces nosotros le contestamos y hacemos el acompañamiento en esos términos, ¿no? Lo primero, pues, empezamos a indagar con el docente que efectivamente pues tenga una posibilidad de novedad para poder iniciar eso. Con un informe, esto se llega y se presenta al Comité de Propiedad Intelectual, y el Comité de Propiedad Intelectual, que está presidido por la señora vicerrectora académica, digamos el CIDC, la directora, está la oficina asesora jurídica, rápidamente los integrantes, está un delegado del decano que es de la Facultad Tecnológica y un delegado y un profesor elegido por el Consejo Académico de reconocida experiencia, que es la doctora Marta Bustos. Entonces, en este momento esa es la composición del consejo y por supuesto pues un invitado cuando se requieran, digamos, los elementos. Entonces, en ese orden de ideas, es allí donde en el tema de propiedad industrial, por el Estatuto de Propiedad Intelectual y cómo hemos llevado, entonces si presentan una solicitud y además del acompañamiento. Entonces dicen, bueno, tenemos la capacidad, entonces lo hace la universidad, yo soy el apoderado que he llevado, digamos, el término, digamos, de las patentes, ahí tenemos unas presentadas, otras se han logrado, otras no, eso ya depende del análisis técnico que se hace. O puede decir, si efectivamente es tan de gran importancia la patente, es decir, tiene un desarrollo que vale la pena generar una protección, puede ser inclusive tras fronteras, entonces pues se puede decidir perfectamente que sea otra persona la que acompañe jurídicamente el proceso, una firma de abogados. Eso también lo puede decidir perfectamente el comité. Entonces fíjense que esos son los pasos y se llama protección de resultado de investigación en materia, digamos, de patentes. En materia de derecho de autor, yo he recomendado y lo hemos hecho de esta manera que sea un poco libre. ¿Por qué? Porque como efectivamente en el mismo momento que se crea la obra ya tiene la protección el autor, entonces lo que generalmente hacemos es que los profesores realizan papers, artículos, audiovisuales, en fin, realizan toda una serie de protección. Entonces, en esas dinámicas, ¿qué es lo más importante? Pues que si lo hace de todas maneras, y si es docente, entonces si es, por ejemplo, para el tema de los puntos, entonces él mismo realiza el registro y sencillamente lo presenta, digamos, a su comité de puntaje, por ejemplo, o si quiere mayor seguridad jurídica un estudiante, pues lo puede hacer directamente en el Registro Nacional de Derecho de Autor. Pero si los derechos van a estar en cabeza de la universidad o se van a ratificar esos derechos, lo que generalmente es que hacemos es una minuta de sesión de derechos de autor. Ahí el correo llega, mire, yo estoy interesado en realizar un procedimiento, una protección de un resultado de investigación y los derechos son de la universidad. Entonces lo que nosotros hacemos es una minuta de derechos de autor y la firman los autores, se la firma el señor rector, este proceso ya lo conoce la oficina asesora jurídica y al término pues ya tiene la sesión, hace el registro donde aparece, digamos, que los derechos están en cabeza de la universidad y eso es todo lo que se hace en registro. Inclusive también pues podemos generar un acompañamiento si hay alguna inquietud
hay veces o casos en los cuales la Oficina de Registro de Derecho de Autor entonces devuelve el asunto. Que no comprendió algo y entonces recurren a esta área para poderla aclarar, para poder ayudar, digamos, al docente a hacer una respuesta ya jurídica a la dirección. Es decir, cuando se presenta una dificultad en el registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Entonces, básicamente eso es lo que sucede. Insisto, es un acompañamiento que se hace de manera abierta en materia de derecho de autor, porque consideramos que la dinámica es distinta. La propiedad industrial es mucho más técnica, es mucho más elaborada para poder presentar una patente y entonces hacemos ese acompañamiento. Creo que es en esos términos, profesor William. Perfecto, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Entonces, en ese orden, seguramente le estaré escribiendo, lo estaré molestando. Por supuesto, aquí para estamos tener todo el equipo. allí la consulta. Muchas gracias. Muy Bueno, amables, sí, buen día a señor. todos. Bueno, perfecto. Creería entonces que no hay más inquietudes. Ahí está mi correo en el chat y bueno, cualquier cosa entonces ya será en la próxima oportunidad que tenemos que revisar otros temas, ya nos trabajaremos de otra manera. Y bueno, muchas gracias. Gracias también a mis compañeros, a David, a Milena que nos acompañaron y a ustedes, profesores. Vale, mi estimado doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Un saludo y a todo el equipo del CDC. Gracias. Doctor, Bueno, muchas todos. gracias. Eso mucho. Bueno, saludos. Chao, profe. Hasta luego. Buenas tardes. Chao.